Ok, por ejemplo, la primera opción de importación pues me da varias opciones de extensiones de archivo que están, digamos que externos al Mac. Incluso hay algunos que están dentro de la familia Autodesk, como el FBX y el 3ds, que son, digamos que importaciones que tienen que ver ya con cambios de versiones, y a veces hay errores entre una versión antigua y una nueva, y se usa también mucho esto para el 3ds, para, digamos que para poder solucionar ciertos inconvenientes de compatibilidad. Hay otras opciones como el Illustrator. Hay una opción que se usa mucho que es el OBJ o .object, y bueno, una cantidad de extensiones más que, bueno, en la medida que se te presente alguna ocasión en que lo necesites, pues tienes bastantes opciones de dónde escoger. Incluso tienes Google SketchUp y algunos otros programas. Entonces, esta sería la primera opción, que es la que básicamente usas cuando te vas a traer un archivo de otro programa. Está la opción de Merge, que básicamente lo que hace es que yo puedo traerme elementos de otros archivos de 3ds Studio Mac, o archivos .mac, en donde yo puedo utilizar componentes de otra escena. Por ejemplo, vamos a hacer aquí la prueba con la escena que tenemos del splash. Fíjense que inmediatamente lo abro, él me da varias opciones y me las organiza por grupo. Vamos de momento a quitar todo aquí con no. Entonces, ¿qué me puedo traer yo de allá? Vamos a comenzar con la geometría. Las geometrías son todos los objetos que creé. Por ejemplo, tengo estos que son de librería, que son de ArchModel, o algunos que creé yo. Si yo simplemente quiero traerme algunos, selecciono y le doy OK. A ver qué otras opciones hay. Shapes, en este caso no tengo. Luces, sí tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo una sola cámara, ayudantes, si tuviera deflectores y este tipo de dinámica. Y también me aparecerían, o estructura de huesos de si tuviera algún personaje ringueado de animación, pues también me aparecería. Entonces vamos a poner todo y vamos a ver qué me puedo traer de acá. Vamos a traer un objeto de esto, a ver qué pasa. Por ejemplo, el Arch 75008-001. Cuando le doy OK, si se fijan, es un componente de un grupo de librería. Acuérdense que si yo cliqueo afuera y le doy Z, me da el zoom extend en la ventana. Y si yo quiero hacer lo mismo en todas las ventanas, le doy acá. Entonces, básicamente ahí veo qué es lo que me traje. Incluso puedes previsualizar un poquito el tema de las texturas. Básicamente eso es lo que podemos hacer dentro del merge. Puedo traerme escenas completas o elementos de escenas que yo quisiera traerme a mi archivo. Tengo una opción para reemplazar, que esta no la vamos a ver, es simplemente reemplazar un objeto por otro. Tengo la opción de crear un vínculo con el Revit, un vínculo del archivo nativo de la familia Autodesk, que es FBX, y un vínculo con el AutoCAD directamente. También tengo la opción de exportar, que tiene que ver, en el caso de la primera opción, cuando le doy a exportar acá, él me va a exportar toda la escena. Y fíjense que la primera opción que me pone es el FBX, ¿no? Puedo utilizar todas estas opciones, incluyendo archivos de 3ds Studio Mac, de AutoCAD, y también puedo utilizar el 3ds en el caso de que tenga algún conflicto entre versiones. Hay otras opciones acá. Una de las más usadas, como ya les dije, el .object. Ahora, si yo utilizo la opción de exportar, selecciono objeto y en este caso solamente tengo eso en la escena y le doy acá, es simplemente exporto lo seleccionado. Y bueno, también tengo las mismas opciones. Entonces
Básicamente el tema de la exportación funciona así. Esta es una exportación para un tipo de archivo DWF que ya tiene que ver con otro tipo de visualización, con archivos comunes entre el producto Autodesk. Entonces vamos acá, también puedo enviar a otros programas de la familia Autodesk como Maya, que ya vimos en el primer video más o menos de qué trataba. También lo puedo mandar a este programa que se llama Soft Magic, que más que todo tiene que ver con temas de grupos de personas o creación de animación y seteo de grupos de personas grandes dentro de una escena. Esto más que todo lo usan las personas que trabajan con videojuegos, animación y bueno, incluso es posible que hasta en escenas de cine o películas también se puede utilizar mucho. En el caso de arquitectura, pues realmente no tiene mucha utilidad. Por lo tanto, yo este producto no lo he utilizado. También puedes enviar a Moodboard, que es el programa que tiene el Autodesk para esculpir y para pintar. Puedes trabajar con referencias externas, que son estas tres primeras opciones de arriba, y esta de acá, que vendría siendo lo mismo que de la importación que vimos de los tres archivos del Revit, de AutoCAD y FBX, pero aquí te lo están diciendo acá abajo, FBX, AutoCAD y Revit. Entonces aquí yo puedo directamente linkar un archivo de esos programas, linkarlo directamente a 3 Studio Max, y una vez que yo modifique el original en su programa nativo, aquí se me actualizaría. Esta opción es bastante importante de verla. Vamos a ver qué es lo que hace esta opción. Vamos a resetear, que nos salvemos, volvemos a abrir la escena que me quedó aquí en archivos recientes, y tan pronto yo abro la escena, él me dice que hay una cantidad de información que no consigue, que si quiero continuar abriendo así, yo le digo que continúe. ¿Qué es lo que en realidad está pasando? Hay texturas como la del piso, el cuadro, y creo que hay alguna otra textura por ahí que no las consigue porque están en otra ruta. Fueron archivos que fueron hechos en otra computadora, o la computadora se formateó y bueno, cambió el número o el nombre de la ubicación del archivo, de las particiones. Entonces él, cuando va a buscar la ruta de la información para poder cargarlo en el archivo, no la consigue. Entonces esa opción que se llama Asset Tracking, lo que hace es precisamente ubicarme todas esas informaciones. Fíjense que cuando abro hay una cantidad de información que sí me la ubica, que son estas que están acá, que es la librería de Armor. Me dice ok, las que dicen File Missing, quiere decir que no las consigue. Este archivo, como es viejo, hay algunas cosas que ya no tengo. Por ejemplo, estos son archivos que descargué directamente de Google, y tampoco, pero por ejemplo esta textura de concreto sí las tengo, solamente que cambiaron de dirección. Yo selecciono el grupo de textura, me voy acá a Paths, me voy a la opción Set Path, busco la ruta donde yo sé que la tengo. En mi caso sería documentos, algoritmi, porque son texturas que yo creé en Substance Design. Me voy a la carpeta 5, salvo la ruta, le doy OK y inmediatamente me cambia a OK. Si vemos la imagen, ves que ya me cargó la textura. Vamos a ver qué otra cosa tenemos aquí que no ubica. Los cuadros que están colgados en la pared, es la misma ruta, solamente que ahora yo migré a Max 2017, y bueno, ahora me voy a la carpeta anterior de este programa hacia allá. Tenemos que buscar aquí en Paths, Set Path, me voy a la misma ruta. En este caso me voy a disco C, archivos de programa, Autodesk, Mac 2017, Maps, cuadros, salvar ruta, OK, y ya tengo cargado el archivo. Entonces básicamente es lo que hace es que me ubica los links o las referencias externas que yo tenga de texturas y otras cantidades de información del programa que tenga que leer de otra ruta que no sea la ruta por defecto que trae el programa.
Entonces fíjense que ya vemos esto aquí pues bastante mejor. Eh, no sé si se me escucha bien porque he tenido fallos con el micrófono. Eh, en una oportunidad pues les comenté de esta ventana que trae por defecto, que puede ser bastante útil. Pero vamos a ver una cosa, fíjense que esta escena, vamos a ver rapidito, vamos a la vista top. Acuérdense que es la tecla T. Me alejo con el control alt. Fíjense que en pantalla me aparece control alt y orbito. Fíjense que es una escena bastante sencilla, en un piso, unas paredes, cuadro, no tiene techo, no tiene pared aquí hacia adelante. Tengo una pequeña planta para que se vea desde dentro hacia afuera, que creo que básicamente es esta misma, pero la escalé. No tiene nada esta escena pues en particular, o sea, es una escena sumamente sencilla. Esto quiere decir que si yo tengo una escena pues de este nivel de detalle, que es bastante sencilla comparado con cualquier escena que se te puede presentar profesionalmente en un trabajo que tengas que entregar a un cliente, fíjense la cantidad de información que tengo de este lado. En una escena complicada, bueno, esto se te multiplica hasta por 10 veces y bueno, puede volverse, a pesar de que tú tienes maneras de organizar un poco las cosas, puede ser no tan práctico y útil en algunos casos. Entonces yo de verdad, como dije antes, pues prefiero trabajarme con la parte de ventana de capas y buscar después directamente con la antigua. Tecleando la tecla H y voy a esta lista de selección y yo selecciono si quiero geometrías, shape, luces, cámara o ayudante y otras opciones que me da. Entonces de momento lo voy a dejar ahí porque es como que viene el programa por defecto. Pero sí puede ser útil, pero en escenas pequeñas. Por ejemplo, fíjense que si yo toco esto, automáticamente se me selecciona el viewport, lo que esté tocando. Ahí está la planta. Fíjense que el cuadro es una caja. El cilindro, esto lo modelé yo a partir de un cilindro. Hay algo aquí que está apagado, no sé qué. Estructura de la lámpara, lo apagué. Marco de la ventana, quedarían los vidrios solamente. Mueble se compone de varias partes. Estamos hablando de este mueble de acá. Fíjense que yo puedo apagar y ver los detalles de todas las partes del mueble. Espera un poco que la computadora reaccione. Ok, entonces esto es bastante útil porque es muy directo y muy visual, muy intuitivo. Si es más rápido que buscar la capa acá en layer. Vamos a poner las capas. Acuérdense que yo puedo arrastrar y moverlo hacia donde yo quiero. Y fíjense que esta escena no tiene capas creadas. Esto fue algo que se hizo muy rápido para un test que yo hice de iluminación. En este caso no tengo aquí organizado, por eso tengo también este desorden acá. Si tuviera de repente con capas, esto estaría un poquito más organizado y pudiera mejorar un poco este tema, pero también es válido, pues. Por ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante. No vamos a complicar ahora. De momento estamos con el interfaz, con el tema de las capas. Entonces fíjense que aquí tengo opciones que antes mencioné que no hemos visto. Por ejemplo, si se fijan aquí dice bitrate cámara 001. Entonces, lo que está pasando es que si tengo una cámara que ver, si yo me voy por ejemplo a vista top y quiero volver a la vista de cámara, yo tecleo la tecla C y me ubica en la vista de cámara. Si yo tuviera otra cámara, de hecho vamos a hacer la prueba, vamos a crear una cámara bitrate porque estamos trabajando con cámara bitrate. Si yo hago una cámara en el sentido contrario, por decir algo, hacia acá, y le doy C, el momento en que la creo, o sea, inmediatamente después que creo la cámara y le doy C, él me da la visión de la cámara que acabo de crear. Obviamente esto hay que digamos que configurarlo, montarlo, pero digamos que esta cámara no me conviene mucho porque no veo nada hacia allá. Entonces vamos a movernos y vamos a invertir un poco
de la selección. Estamos en cámara 2, target. Ok. Ahora yo quiero ver, perdón, vamos a bloquearlo acá. Se bloquea con la tecla espacio. Y vamos hacia acá, sentido contrario. Así que ahora tengo esto, más que todo es para mostrar el tema de la interfaz. Vamos a ver, aquí tengo un orbit. Luego vamos a entrar en esto como es detalle lo de la cámara. Ahora tengo otra visual. Entonces ahora si yo voy a la vista top y selecciono la cámara, cuando yo le doy C me aparece esta ventana porque tengo ahora dos cámaras. Entonces yo escojo la cámara que quiero ver, cámara 1 o C, cámara 2. Entonces básicamente funciona así. Y es muy fácil. Configurar la cámara, pues ese es un tema que después vamos a ver y bueno, es todo un tema que tiene que ver ya un poco más avanzado. De momento vamos a concentrarnos en otras cosas. Aparte de eso, yo tengo unas luces en la escena. Tengo básicamente dos luces. ¿Se acuerdan que yo les dije que si yo me paraba en el tema de este icono, yo podía ver desde el foco de luz hacia donde estaba apuntando? Vamos a ver si es verdad. Vamos a la cámara 4, que es la cenital del techo, y él me indica aquí hacia donde está el foco de dirección, que es esta X, y qué es lo que estoy viendo si el bombillo o la luz fuera una cámara. Perdón. Entonces está bastante interesante porque si yo ahora aplico el modo realistic, efectivamente veo el efecto de esa luz, que bueno, básicamente es una luz de relleno, no es tan fuerte como las otras de la escena. Ahorita vamos a hablar un poquito del tema de estos shaders. Y puedo ver cómo interactúa pues la luz. Vamos con la luz número 3, que es la que está pegada a la pared. A ver, esta sí creo que es un poquito más fuerte. Aquí sí se ve el halo de luz, digamos que lo que está aportando esa luz a la escena. Entonces pues eso me puede ayudar bastante a saber cómo estoy iluminando. Vamos a la vista de cámara, vamos a la vista cámara 1. Otra de las cosas que estamos viendo ahora es que bueno, si se fijan, de momento si yo le doy aquí en modificar, yo veo que estoy seleccionando vidrio. Si no tengo, si lo tengo por ejemplo en la opción de crear, si yo selecciono algo, si tengo abierto esta ventana, sé que estoy seleccionando. En este caso, como fue algo que yo hice, pues digamos como un test, no me tomé el tiempo de nombrar las cosas correctamente. Eso es un error. Siempre que vayas a hacer un trabajo, nombra bien cada elemento para que te puedas ubicar y controlar mejor tu escena. Pero por ejemplo, aquí si yo apago, fíjense que ¿ves? O sea, es exactamente lo que tengo seleccionado. Entonces aquí tenemos varias opciones. Vamos a ver vista top acá, vamos a cámara 1, ya no tengo nada seleccionado. Si yo tecleo la tecla F3, sabemos que vamos a ir a la vista alámbrica, ¿no? Entonces yo veo la estructura de las geometrías, cómo se componen, cuántos polígonos tienen. Puede ser bastante útil a la hora de yo ubicarme y poder hacer ciertas modificaciones dentro de la escena. Si vuelvo a teclar F3, se me vuelve a sombrear, pero es un sombreado bastante interesante porque me muestra las texturas. Fíjense que ya aquí estoy viendo el concreto que antes no veía porque no estaba bien linkeado. Veo incluso el cuadro, veo la textura original del mueble. Entonces eso me puede dar una idea ya antes de yo hacer un renderizado, pues, y me permite pues controlar un poquito más cómo va quedando la escena, el diseño. Incluso yo puedo ver si el tamaño, que de hecho el tamaño del concreto está un poco grande, yo puedo después ir ajustando cada cosa. Entonces está bastante interesante. Ahora si yo tecleo F4, se me desaparece la geometría como tal. Entonces yo veo esto un poco más real. Aquí no sé qué pasó, creo que no me salió el tema de la textura. Vamos a ver. Ok, sí. No me salió. Creo que yo tengo ese mapa, lo tengo diseñado de una manera en que no se me va a mostrar porque creo que está utilizando un blank material, y cuando es blank material no se muestra bien, sino cuando renderizas. Entonces aquí vamos a seguir viendo aquí. Entonces sabemos que con F4 oculto la geometría o el alámbrico o el wireframe, y si tecleo F3 voy de alámbrico a wireframe. Si
en este caso no tengo el F4 activado, pues se me ve así. Si le activo de nuevo el F4, vuelve a aparecer la malla, y esto va a servir para todos los estilos de visualización. ¿Por qué hablo de todos los estilos de visualización? Porque si yo, por ejemplo, me voy a Realistic, yo incluso puedo ver, si F4 lo desactivo, más o menos una idea de cómo está iluminada la escena del render, y tengo algo muy cercano a cómo va a salir el tema de la iluminación en realidad. Claro, aquí hay un tema de exposición de cámara que no está incluido, pero me ayuda bastante a intuir cómo se está iluminando la escena. Fíjense que se ve todo el efecto de la lámpara, la luz, más o menos qué está aportando cada luz. Aquí se ve un poco la luz de arriba, cómo está aportando, y como les digo, pues en cualquier opción puedo activar el F4 para mostrar las caras y los ejes, o no mostrarlo. Entonces aquí tengo otras opciones como Shade, que me sigue mostrando textura pero ya no me muestra iluminación. Aquí hay una opción que se llama Consistent Colors, que me muestra un poco de las dos cosas, iluminación y el Shade, pero de verdad cuestión de gusto. O sea, a mí esto es para ver un poco cómo se comporta la escena con el tema de las luces. Puedo tener la misma opción pero con Edge y cara, entonces está bastante bueno. Esta opción de Face con ejes y cara, si yo desactivo el F4 sería Face sin ejes y cara, que es más o menos la misma que vimos al principio. Highlight, es que me da esta opción de visualización. Vamos a desactivar el F4. Sin embargo no me lo desactiva porque es parte de la visualización. El wireframe, que ya lo vimos originalmente con el F3, para ver todo como un modo caja cuando tengas una escena complicada y bueno, necesitas moverte rápido y que la memoria no te sufra la máquina por eso. Entonces, y de repente lo que necesito son mover puntos de luz, esta opción puede resultar bastante útil. Tenemos el modo Clay, que parece un poco ZBrush en el tema del color, es bastante nítido. Igual desactivo el wireframe o el F4 y puedo ver, digamos, que cómo se comporta la geometría. Es cuestión de gusto. Tengo unos estilos también aquí que son bastante interesantes. Por ejemplo, hay un amigo que hace tutoriales muy buenos, creo que es español, utiliza esta técnica para mostrar sus tutoriales, está bastante bueno, incluso para una presentación en una reunión sin necesidad de renderizar. Tengo otras opciones dentro de esta gama que son como más artísticas. Por ejemplo, este color pencil parece pintado a mano, está bastante bueno, pero como nuestra intención no es mostrar algo definitivo en el viewport, porque realmente el viewport es para trabajar, entonces pues dependiendo de para que lo quieras hacer, de repente una presentación o algo así tipo reunión sin renderizar, pues te puede resultar bastante útil, porque incluso si yo le doy perspectiva y me voy moviendo, el estilo se va comportando de acuerdo a, bueno, entonces a como yo me mueva. Esto por supuesto carga un poquito el sistema, pero no mucho. Pero puedo ver, bueno, pienso aquí un poquito se enfatizó el tema de la luz. Pueden ver un poquito cómo se comporta, y eso es un tema como más gráfico. Entonces tengo varios estilos, por ejemplo no me gusta mucho. Ustedes prueben a ver cuál es el que les gusta más. Este está bastante interesante, todo el F4. Puede ser también interesante de ver. De todas maneras, yo me voy a ir al tradicional y me quedo con el Shade, y me quedo con esta vista. Entonces, para que sepan que bueno, esto es un modo de sombreado, pues pueden jugar con esto y bueno, se pueden ayudar un poco con el tema de más o menos cómo está actuando la luz con respecto a la escena. En este caso, esa escena tiene un environment o una luz ambiental pues bastante bajita, para que resaltara el tema de las luces y eso, y por eso me di el lujo de no poner un techo o cerrar el ambiente. Entonces básicamente opciones que ya que medio comentamos en
tutoriales anteriores, pero aquí estamos viendo con ejemplos y se ven los resultados. Ok, estamos aquí en Asset Browser. Estamos en el tema de la importación. Aquí también tenemos el tema de la configuración de la carpeta de proyecto. Vamos a volver a la vista de Shape para no cargar tanto el archivo. Cuando yo instalo el programa, pues originalmente el programa, aparte del archivo que me crea o la carpeta que me crea donde tenga instalado el sistema operativo, la carpeta de programa, él en mis documentos me crea por defecto una carpeta que es la que digamos que la estándar, donde cualquier cosa que yo cree y guarde se me va a ir guardando allá. Entonces yo puedo configurar cada archivo que yo vaya a trabajar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a trabajar este archivo nuevo y es un proyecto que estoy haciendo nuevo. Entonces yo digo que quiero salvarlo como acá. Aquí le digo que cree una carpeta nueva que se llame Splash 3D Mac. Cuando lo doy a aceptar, inmediatamente me vuelve a crear todos los archivos directamente que necesite. Entonces cada vez que yo voy a trabajar en un archivo, tengo que cerciorarme de dónde está la carpeta, de dónde está direccionada la carpeta, y aquí me aparece dónde la tengo. Entonces la carpeta por defecto, si yo no quiero crear más carpeta, me voy aquí a biblioteca, documentos, una carpeta se llama 3D Map, le voy a aceptar y automáticamente, como ya esa carpeta estaba creada, no me va a crear nada, sino que voy a tener la carpeta de siempre. Entonces si yo por ejemplo voy a exportar, un momento, tengo que decirle salvar. Ahora sí, si yo le doy a exportar, él me manda para la carpeta de documentos, la última carpeta que yo le asigné. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso a la hora de trabajar cada archivo. Entonces esto es lo que básicamente tenemos. Bueno, aquí tengo en propiedades, digamos que la última pestaña de la configuración, las propiedades del archivo. Si yo me ubico aquí en información de sumario de información, yo aquí puedo ver la cantidad de objetos que hay, cuántos chips hay, cuántas luces hay, cuántas cámaras hay, cuántos ayudantes hay, el total de vértices de cara, incluso la memoria física que estoy usando, la memoria virtual para esta escena. Puedo saber qué objetos están arrojando sombra, en este caso creo que son todos. Quién tiene efecto de motion blur, quién está oculto, quién está congelado, quién genera cáustica, quién recibe cáustica, quién está afectado por la iluminación global, y bueno, una cantidad de información que te puede ser útil a la hora de que se te presente un error y tú determinar qué es lo que está pasando o qué objeto es el que no está funcionando bien. Aparte de eso, tenemos las propiedades de archivo, que me dice el documento, información del archivo, los vértices, más o menos un resumen de lo que vimos anteriormente, qué contiene y cómo puedo configurarlo.